Tenemos ahora una entrevista con el candidato a alcalde Mario Desbordes. ¿Cómo estás, Mario? Bien, Fernando, Carolina, buenos días. Muy buenos días, Mario. Empecemos comentando lo que ocurrió ayer. En este acto se ha iniciado oficialmente la campaña de cara a las elecciones del 26 y 27 de octubre, donde usted busca llegar a la alcaldía de Santiago y que fue encabezada por la alcaldesa de Providencia y principal figura del sector, Evelyn Matei. ¿Cuál fue el ánimo? Y es bastante clara la importancia que se le da a la comuna en la que usted compite, ¿no? Sí, el ánimo bastante bueno, es el primer día de campaña, la verdad que el acto fue muy bonito, además estaba repleto ese salón, unas 1000 personas. Hoy día no, quizás ya no es época de actos masivos, y un acto como este en donde estábamos los candidatos a concejales, a core, a gobernador, en este caso Pancho Rego, y a alcaldes, es un acto bastante simbólico además porque se plantea a partir de la unidad de lo que es Chile Vamos, nuestra coalición, y en ese contexto la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, que es efectivamente la figura que hoy día lidera el sector, encabeza este inicio, esta partida de la carrera, que a 60 días de la elección municipal. Estuvo bien bonito, bien emotivo, por supuesto bien político, es un acto de candidatos y candidatas. Y a estos 60 días se añade, ¿no es cierto?, el que empieza la propaganda, no solamente la campaña en términos así de simple. Ujú. Yo soy candidato a alcalde por Santiago, efectivamente para la coalición es una prioridad, por eso hemos acordado, se me pide este desafío tan bonito, y Santiago es una de las batallas electorales, hay que ser súper claro en eso, electorales, no personales, no, estamos con adversarios políticos, no con enemigos, quizás más emblemáticas a nivel nacional, por lo que significa la capital de Chile, Mario. una comuna, ¿no es cierto?, que se perdió hace poco menos de 4 años atrás, etcétera. Ujú. A propósito de la participación de Evelyn Matei, ella en su discurso enfatiza la necesidad de honestidad en la gestión política de los municipios y de las gobernaciones. Y es difícil soslayar el contexto en el que se habla de esto, ¿cierto? El eje más importante para Chile Vamos es el de la seguridad, pero también se suma en el discurso de Evelyn Matei el tema de la honestidad. Y estamos en medio de los coletazos del caso Hermosilla. ¿Cómo hace usted esta interpretación? O sea, ¿cómo interpreta usted más bien este llamado de Evelyn Matei? ¿Y cómo afecta también al sector lo que está ocurriendo? Yo creo que este es un problema transversal. Estamos viendo constantes reportajes en medios de comunicación respecto de autoridades en general, seremis, diputados, etcétera, pero de manera quizás especial a nivel de gobiernos regionales y locales. Hoy día vemos a varios gobiernos regionales, transversalmente además, involucrados en investigaciones que tienen que ver con esto de los convenios, de las fundaciones, ¿no es cierto? Y municipios, entiendo que la cifra es altísima, lo que está siendo investigado, 250, 200 municipios, o sea, más de la mitad de los municipios de Chile. El caso de Hermosilla es un caso que está hoy día en la palestra, quizá el que está hoy día más encima, pero varios canales de televisión están en paralelo haciendo reportajes respecto de casos de corrupción a nivel de gobierno local. Entonces, el llamado que hace Evelyn Matei me parece fundamental, no podemos eludir eso, y las manos limpias y el uso legal, correcto, ético de los recursos públicos es algo que es el desde que uno tiene que plantearse como autoridad si es que resulta electo. La alcaldesa decía, cada peso que no llega a la gente es un peso robado, pero además doblemente robado, porque son necesidades urgentes de ciudadanos que hoy día están esperando un CEFAM, que están esperando un examen, ¿cierto? Una mamografía, en el caso de Santiago, que es una lista de espera enorme de mamografías, y por lo tanto es quizás muchísimo más grave desde el punto de vista ético cuando se produce esta sustracción entre privados. Aquí le estás no solo metiendo la mano al fisco, le estás metiendo la mano a los que más necesitan. Así que el llamado de Evelyn Matei, en ese sentido, lo acogemos todos, absolutamente todos. Como te digo, Carolina, hay una preocupante, alarmante, diría yo, cantidad de denuncias graves, muchas de ellas con bastante sustento y con muchos alcaldes también, alcaldesas transversalmente nuevamente, que están involucrados en hechos, al parecer, de corrupción. Digo al parecer por mi de formación de abogado, ¿cierto? Pero
Esta semana es destituido un alcalde por el Tricel y una gobernadora regional, solo esta semana, Ujú. y un alcalde regional. Entonces, la verdad que estamos en una situación crítica y no hay que quitarle el bulto a eso, una situación crítica, y creo que la solución para eso no solamente es declarar manos limpias, la solución para eso es comprometernos en serio con transparencia. Yo estoy trabajando con el abogado Alberto Prej, ¿cierto?, en este tema. No puede ser hoy día, y les doy a ambos ejemplos bien concretos. La Contraloría General de la República no tiene acceso a las cuentas corrientes donde se manejan o administran fondos públicos. La Contraloría General de la República te tiene que preguntar a ti como ministro, subsecretario, alcalde, gobernador, ¿qué hiciste con las plata? Y yo creo que desde lo pidió alguna vez el ex Contralor Bermúdez, es que la Contraloría tenga la clave para acceder a todas las cuentas corrientes, ¿no es cierto?, en donde se administran platas con origen público. No solamente las de instituciones públicas, también las corporaciones. ¿Y por qué digo las corporaciones? Porque son con una calidad jurídica ahí mixta entre privada y pública, la mayoría privada, pero el origen de esos recursos es público. Y por lo tanto, cuestiones como esa, que me parecen una cuestión muy básica, que el Contralor tenga acceso a las cuentas corrientes en línea, que sepa a dónde mandaste cada peso que entró a esa cuenta, es una cuestión elemental que hoy día no está, no existe. Por lo tanto, hay que comprometerse con medidas en serio para transparencia, medidas de probidad. Hay que modernizar la ley de contratación pública, por ejemplo, en donde hay una serie de vacíos que permiten estas licitaciones truchas, como que hemos visto en reportajes de televisión estos días, y así sucesivamente, Carolina. El Congreso no está fiscalizado por la Contraloría porque es un poder autónomo. Bueno, yo creo que nadie debería estar ajeno a la fiscalización de la Contraloría, lo dije siendo parlamentario, y lo reitero hoy Mario. día fuera del Congreso. ¿Sí? Sí, Mario, hola. La región metropolitana y Santiago es la que congrega la mayor cantidad de inmigrantes en el país. Y ha habido todo tipo de planteamientos respecto de cómo organizar un poco esa situación, cómo ordenar aquello, particularmente después de hechos de seguridad que atentan contra la seguridad pública y que han tenido como participantes principales a veces a grupos de inmigrantes. ¿Cuál es tu posición y tu planteamiento respecto de la situación de la inmigración, tanto la legal, por cierto, y la ilegal en la comuna de Santiago? Estamos con Mario Desbordes en la comunicación, Sí, 7:45. Sí, ahora te escuchamos, ahora lo escuchamos, sí, Mario. sí, efectivamente, Santiago, por ejemplo, tiene una población migrante muy grande. Yo distinguiría migración ilegal de migración regular, primer punto. Se suele mezclar en la discusión política ambas. Es evidente que hay que lograr o intentar frenar la migración ilegal. Eso le pasa al mundo entero. ¿Es un derecho migrar? Sí, es un derecho migrar, pero también está el derecho de los países a decidir a quién reciben y a quién no, a quién dejan entrar. Son dos derechos que deben compatibilizarse. Nosotros estamos viviendo hoy día, Fernando, en una casa que no tiene reja, no tiene puerta, no tiene ventanas, y el que quiere entra y sale por donde se le da la gana. El fiscal Barros de la Fiscalía Sur contaba, ¿no es cierto?, en la investigación del asesinato del teniente Ojeda, que el propio teniente Ojeda había entrado y salido de Chile en pocos meses, varias veces, sin dejar registro alguno, que los sicarios que ingresaban al país provenientes desde Venezuela, por ejemplo, lo hacían ingresando por pasos no habilitados constantemente, en términos sencillos, como Pedro por su casa. Entonces tenemos una frontera en el norte con Perú y sobre todo con Bolivia. Con Bolivia tenemos 110 pasos no habilitados. Entonces, cuando empezamos a hablar de migración ilegal, uno puede plantearse varias normas, etcétera, pero en la medida que tengamos esta casa de puertas abiertas, de rejas, sin ventanas, en la lógica siempre de la seguridad, uno se plantea el ejemplo de la mopa, de este secador del piso. Tú secas el piso, porque la llave está abierta y sigue corriendo el agua, no sacas nada con secar el piso porque el problema aumenta, no disminuye. Entonces, para enfrentar en serio esto, lo primero que hay que hacer es ver qué medida tomamos para que la frontera sea medianamente segura. Hoy día, Fernando, cuando el director de Migraciones te dice que la frontera está controlada, no es cierto, es falso. Absolutamente, no tenemos ningún control sobre la frontera. Y peor aún, Fernando, en la frontera controlada,
en la frontera con Argentina, Paso Los Libertadores, es donde se estaba produciendo el ingreso masivo de armas de fuego ilegales. El gobierno argentino, la Policía Federal Argentina, acaba de desbaratar hace 2 meses atrás 2 bandas que ingresaban centenares de armas, no una ni dos, por el Paso Libertadores, que tiene aduanas, que tiene carabineros, que tiene PDI, a raíz de la escasísima presencia de escáneres. ¿Ingresaban de Chile a Argentina? De Argentina a Chile. De Argentina a Chile, ok. Fernando, se detectó un tráfico de armas, incluso armas que habían sido dadas de baja del ejército argentino, están con el cuño, están con la marca del ejército argentino, muchas de las armas que han sido encontradas en los hechos más violentos en la zona sur de Santiago. Entonces tenemos una frontera no solo en los pasos no habilitados, en los puertos, con un solo escáner en San Antonio, una empresa que debe hacerse responsable, ¿no es cierto?, el concesionario. ¿Mario? Sí. Perdón, termina el punto para hacerle la siguiente pregunta. Ninguna medida que tú tomes en materia migratoria tiene ningún efecto si no tienes control de tu frontera. Quería cerrar con eso. Y el segundo dato es que la misma ministra del Interior reconoce que tenemos 28.000, que 29.000 órdenes de expulsión. No tenemos ni idea dónde están esas 28.000 personas. Ese es el dato. Mario, estamos conversando con Mario Desbordes, candidato a alcalde de la comuna de Santiago, son las 7:49 acá en CNN Chile Radio. ¿Cómo ha observado todo el revuelo que ha provocado la formalización del abogado Luis Hermosilla? Se lo pregunté recién. ¿No teme que con la revelación de nuevos antecedentes, como el eventual rol del exfiscal Manuel Guerra para, de alguna manera, hacer control de daños en el caso Penta, que ha revivido ahora, o eventuales intervenciones para, digamos, informar a Andrés Chadwick, tráfico de influencias, todo eso está sobre la mesa? ¿Esto puede golpear a su sector, a Chile Vamos? De cara a las próximas elecciones del 26 y 27 de octubre. Estamos en la comunicación con Mario Desbordes, es candidato a alcalde por Santiago. Tenemos ahí un pequeño problema en la transmisión de los datos, en esta comunicación por Zoom que estamos haciendo a esta hora, mientras revisamos también las imágenes de lo que pasó anoche. Le reitero la pregunta, Mario, porque ahora... Carolina. Ahí sí, le escucho. Sí. Mira, el caso Hermosilla, el denominado caso Hermosilla, cualquiera de ellos debe ser investigado. Como dijo Evelyn Matei, caiga quien caiga, no puede generarse sospecha. El fiscal Manuel Guerra se va a poner a disposición de la justicia, me imagino, no tengo duda de eso. Tendrá que investigarse. ¿Pero eso lo sabe o es una conjetura o es un dato de que Manuel Guerra se va a poner a disposición de la justicia? Porque hasta ahora no... O sea, es que no hay alternativa, Carolina, no hay ninguna. Si el sistema funciona... El problema es cuando se extiende la idea de que el sistema no está funcionando, y eso es grave, y este caso puede generar esa sensación sobre todo en la gente que menos tiene, en la clase media, gente que dice yo no tengo para un abogado de ese calibre. ¿Ya? Entonces, yo creo que no sé si abrir las conversaciones completas, porque hay conversaciones privadas, y lamentablemente algunos intervinientes, y en varios casos en que se ha demostrado, filtran cosas incluso personales, que no tienen nada que ver con la causa para dañar a una de las partes. Pero todo lo que tenga que ver con conversaciones con autoridades tiene que ser investigado. Y la Fiscalía tiene que generar alguna instancia para dilucidar cualquier duda, para despejar cualquier sospecha de que pudiera haber alguna conversación en ese teléfono que no está siendo investigada. Y en el caso de Andrés Chadwick, el exministro del Interior, ¿qué cree usted que él debiera hacer también? ¿Ponerse a disposición de la justicia como Manuel Guerra? Por supuesto, todos. Es que nadie puede no hacer eso. Cualquier ciudadano de Chile, todos, nosotros, los que hemos sido diputados, ministros, no tenemos ninguna diferencia con el ciudadano que es comerciante, que es trabajador, que es empleado, que es obrero. Ante la justicia somos todos iguales y eso es un principio elemental en las democracias. Y si no somos capaces de evidenciar de manera clara, nítida, meridianamente clara que eso es real, estamos en graves problemas como democracia. Las democracias se socavan, se deterioran por los populismos, por los autoritarismos y por la corrupción. Hablábamos recién del delito. El crimen organizado es una amenaza a la democracia. Este tipo de ilícitos atentan contra la probidad, etcétera, son otra amenaza a la democracia, Carolina. Y hay que cuidar la democracia protegiéndola del narcotraficante, protegiéndola del delincuente de cuello y corbata, protegiéndola de cualquier persona y sobre todo si es una autoridad
que ha usado su cargo para cometer un delito. En este caso no tengo ninguna información que me lleve a, pensar, a concluir que es así. Yo tengo una regla, en algún minuto el ex ministro Giorgio Jackson me tuiteaba emplazándome por un caso judicial, y le recordé en Twitter que mi regla de toda la vida ha sido, mire, yo no condeno a nadie mientras no se investigue, a nadie, a menos que haya confesión, por supuesto. Y por lo tanto la resolución es... Sí. Sí, Mario, aquí en este caso hay una característica, independientemente de lo que se ha estado viendo, que se está notando muy fuerte. Estamos hablando de una persona, y hay varios en todo el sector político, que cambió ideológicamente de bando a lo largo del tiempo. Era una persona que era militante comunista y que posteriormente termina siendo el abogado de Jaime Guzmán, el abogado del presidente de la República, Sebastián Piñera. Y por lo tanto, la pregunta mía es, ¿qué tanto crees tú que el hecho de cambiar genera nuevos adversarios? Personas que de alguna manera consideran que, bueno, en otra situación, la situación anterior, cuando él estaba en la Vicaría de la Solidaridad o era miembro del Partido Comunista, eventualmente podría tener más apoyo de uno, pero después este cambio genera automáticamente en un mundo político una suerte de considerarlo alguien que ya es del otro lado. Esa situación, ¿qué tanto puede afectar un juicio? Mucho porque objetivamente los jueces de garantía, en su gran mayoría, ¿cierto?, hacen un gran esfuerzo para ser imparciales, pero al final del día tienen su corazoncito. Los jueces orales, quizás ahí ya es más difícil porque en el juicio mismo, hoy día además eterno, la ponderación de la prueba está súper reglada, pero en el caso de fiscales, de autoridades, de funcionarios públicos, del presidente de la República y sus declaraciones ayer, es evidente que el tema político influye, el vínculo pasado influye negativa o positivamente. En algunos casos este pasó a ser mi enemigo, por lo tanto lo voy a reventar. Ayer el abogado Hermosilla contaba, el defensor, digamos, no conozco a ninguno de los dos, pero a todo esto, Luis Hermosilla era un abogado de ultra prestigio. Si mismo hubieran dicho como ministro, Mario, te va a defender en este caso Luis Hermosilla, la verdad que yo no habría encontrado ningún problema en aquello. Entonces, Juan Pablo Hermosilla decía ayer, yo soy de Convergencia Social, firmé para que el presidente pudiera ser candidato presidencial, etcétera. Chuta, y empezamos a meternos en una dinámica política. A eso me refiero. Que hace pensar aquí lo que pasó de repente con obispos involucrados en temas de abuso de menores. Cuando el obispo era un obispo tradicional, un sector se le iba al cuello. Cuando el obispo había sido cercano a la vicaría, había silencio. En este caso, estamos viendo, ¿no es cierto?, que se hace un festín porque están involucrados estarían mencionadas algunas autoridades de cierto sector político. Bueno, aquí hay que tratar de ser lo más frío posible, aséptico completamente, ojalá las autoridades, y ahí el presidente de la República comete un error tremendo que no le corresponde en un juicio que ni siquiera en una causa que todavía no empieza como juicio, aquí estamos recién formalizando. Él cometió un tremendo error en su deber de abstención, se entusiasmó y mostró la poca cintura política, lamentablemente, que tiene para ejercer el cargo de presidente de la República, de jefe de Estado. Habló el diputado Boric, no el presidente de la República. Eso no. La verdad que es complejo cuando esto se empieza a mezclar, cuando hay un sector que cree que le puede sacar punta al lápiz, hablando también otra vez bien coloquialmente, justo además previo a una elección Mario, importantísima como son las elecciones municipales. Sí. Estamos conversando, sí. Estamos con Mario Desbordes en CNN Chile Radio, pero ¿usted no cree que el sector Chile Vamos debiera quizás también asumir en una especie de autocrítica que puede haber habido relaciones indebidas, eventualmente nombramientos, por los antecedentes que están apareciendo? ¿Usted cree que ese reconocimiento, esa autocrítica no debiera hacerse? Mire, es público que Hermosilla defendió a Miguel Cris.
y no por eso voy a decir yo que Miguel Crispe es sospechoso de algo. Y hoy día es el hombre más influyente en el entorno del presidente de la República. Yo creo, Carolina, que en estos casos hay que ser cuidadoso. Cada persona tendrá que responder por sus actos. En este y cualquier otro de los casos le insisto, porque tenemos 100 alcaldes o alcaldesas de lado y lado, Frente Amplio, Partido Comunista, hay un alcalde comunista que está preso, y no porque sea alcalde comunista yo voy a decir, ¿sabe que este señor hay que condenarlo ya? No, pues el alcalde comunista o el exalcalde comunista tiene todo el derecho a la misma presunción de inocencia que tiene el exalcalde de Renovación Nacional o ex Renovación Nacional. Yo en eso trato de ser súper cuidadoso con el episodio, de ser fome a lo mejor en la entrevista en ese punto. Lo que sí es importantísimo y no está en discusión es que estamos en un momento crítico para la credibilidad de las instituciones. Ya venían mal, ya venían en bajada. La encuesta que hace Axel Callis, ¿no es cierto?, nos muestra un deterioro en la credibilidad que es brutal, salió esta semana. Y por lo tanto aquí estamos en una prueba de la blancura. Y el caiga quien caiga, que señala Evelyn Matei, tiene que ser así. Ahora, siempre cierto entonces con el cuidado respecto de lo que señala Fernando. Para eso, para que las instituciones funcionen, tiene que ser en ambos lados. No ocultar nada, ni tampoco magnificar, agrandar, ni utilizar nada. Ni Mario, por parte de los fiscales, ni de parte de los querellantes, que muchas veces los querellantes son una larga fila de intereses políticos que usan la querella como herramienta, ¿cierto?, también para obtener fines políticos y no en términos estrictos de justicia. nos quedan 2 minutos, 1 minuto. Usted fue ministro de Defensa. ¿Cómo ha visto lo que ha ocurrido en el sur del país ayer, cuando la ministra de Defensa, a partir de un incidente con un objeto volador no identificado, ingresa en nuestro espacio aéreo y ella dice que se activa la FACH y con 2 aviones de guerra sale a defender nuestra soberanía? No hemos tenido más antecedentes. Argentina dijo: nosotros no tenemos nada que ver en esto, y se estaba hablando de la posibilidad de un avión privado. Ha quedado un poquito en la nebulosa, no hay más antecedentes. ¿Podrá haber sido un error de interpretación de las autoridades chilenas? ¿Cómo lo ve usted? O marcianos también, Pues, ¿por qué no? Aliens, obvio. se sabe. Bueno, podemos estar tranquilos porque Chile tiene el programa de transparencia en la información de objetos voladores no identificados quizás más importante en el mundo. Nosotros hemos transparentado todo, hay una unidad especial en la FACH, es impresionante las imágenes, los videos que hay sobre objetos realmente difíciles de comprender como objetos humanos, como máquinas hechas por el hombre. Bueno, Wow. respecto al caso específico, yo creo que en lo concreto, en el caso mismo, se actuó correctamente. La ministra de Defensa, que ha sido una buena ministra de Defensa, dice lo correcto. Aquí se detecta este vuelo, se empiezan a hacer los contactos por la DGAC con las distintas instituciones hermanas, tanto en Argentina como eventualmente con otros países. La Argentina dice, quizás son ingleses. No, con los ingleses hay una comunicación ultra fluida, por lo tanto, si Inglaterra quisiera pasar por sobre nuestro espacio aéreo, no necesita, aunque fuera un avión militar, pasar escondido. No es una zona de tráfico de drogas, no es una zona habitual de tráficos de aeronaves que estén vinculadas a hechos de delitos, crímenes, crimen transnacional, crimen organizado, como sí pasa en el norte, podría pasar en el norte. Esto también nos trae el tema más de fondo, que nos preocupemos un poquito por el estado de nuestras capacidades, que se han ido disminuyendo de manera cada vez más fuerte cuando en el entorno hay una renovación, anuncios impresionantes de renovación de material. No se trata de instalar aquí una escalada armamentista, ¿no es cierto?, una competencia por quién se endeuda más para llenarse de armas. Estamos perdiendo, Mario, a ver si lo entiendo, ¿estamos perdiendo potencia militar frente a nuestros vecinos, específicamente Argentina? Más que perder la potencia militar, Argentina tiene todo el derecho del mundo a renovar su material, que estaba muy deteriorado hace años. Se han adquirido muchísimas armas en los últimos 2 años por parte de Argentina. Esto empezó en el gobierno del presidente Fernández ya con mucha fuerza. Ellos tienen un fondo de la defensa, el FONDEF, que adquirió naves a la Armada, que adquirió ahora F-16, helicópteros de combate, aviones de transporte,
los tanques han sido modernizados recién, eso está bien, tiene todo el derecho Argentina a hacerlo. Perú está anunciando adquisiciones de manera muy continua, sobre todo en una alianza estratégica con Corea del Sur, que es uno de los fabricantes de armas más importantes del mundo. Hoy día en Europa se está comprando material surcoreano que es de altísima calidad, aviones, anunció Perú, aviones, vehículos blindados, buques de guerra. Es ¿Y una nos inversión estamos enorme. quedando atrás? Bolivia tiene un trabajo constante con Rusia en donde están adquiriendo tecnologías de aviones no tripulados, y Chile lo que tiene que hacer es mantener su capacidad. Si nadie, es fundamental, Carolina, tener capacidad disuasiva. Nuestras Fuerzas Armadas son eso. Nosotros no queremos invadir a nadie, no nos interesa estar la guerra contra nadie, pero necesitamos estar en condiciones de disuadir el intento de ataque que pudiera hacer alguno de los vecinos. Nuestro escenario, el famoso HB3, que es el más estudiado en el mundo, no es sencillo. Y además, con la inestabilidad política que tenemos en el norte, nosotros tenemos en Perú hermanos, amigos, aliados, gente a la que apreciamos muchísimo. Pero hay liderazgos como el de don Antauro Humala, que marca bien en la encuesta presidencial. Lo conversábamos con Fernando Pausa en la noche en CNN, que dice que si gana la presidencia, lo primero que hace es fusilar a su hermano Ollanta, y lo segundo que haría sería recuperar las regiones de Arica y Tarapacá en Chile. Sí. Y entonces, cuando tienes señores que pueden llegar a ser presidente del Perú, en unas Fuerzas Armadas que están, ¿cierto?, modernizándose mucho más rápido que nosotros, lo único que uno pide acá es que que cuidemos lo que tenemos, que no disminuyamos las capacidades. Y lamentablemente en los últimos 2 años no se está cumpliendo esa regla del financiamiento permanente de las Fuerzas Armadas, una ley que se promovió en el gobierno del presidente Piñera y reemplazó la ley del cobre. Así que me atrevería a poner esa alerta. Cumplamos la ley de financiamiento permanente, hoy día no lo estamos haciendo. Bueno, muchas gracias a Mario Desbordes. Que te vaya muy bien, Mario. Muchas gracias. Chao. Gracias, Mario. Buenos días.